Vamos a comenzar entonces con eh, la terminación de la teoría del caos en la presentación que hacíamos en el día de ayer y quedamos en la parte relacionada con las 7 leyes de la teoría del caos. Si ustedes han mirado, han leído su documento, pues digamos que en parte reúne todo lo que se comentó en el día de ayer, la situación que genera el caos como un elemento fundamental en el propio desarrollo de la vida, no solamente personal, sino organizacional e incluso pues parte del propio universo, de la propia nacimiento de la vida en el contexto universal. O sea, es imposible que no haya caos. Debemos incluso aprender a vivir con el caos, tenerlo presente, saber que está ahí, aun cuando no nos demos cuenta que en algún momento existen situaciones complejas, están ahí y a cualquier momento pueden salir a flote, y es allí cuando nosotros debemos tratar de establecer mecanismos, elementos, estrategias para las organizaciones, para tratar de solucionar todas estas situaciones. Entonces vamos a terminar con la parte relacionada, repito, con la presentación en el día de ayer. Habíamos quedado exactamente, creo que fue en esta parte, con las 7 leyes del caos, que nos dicen que la primera, la ley del vórtice, la creatividad de la naturaleza, los momentos de caos e incertidumbre son oportunidades para mejorar nuestras vidas, dice la primera ley. Ser creativo implica abandonar las estructuras comúnmente conocidas para alcanzar una reorganización. Bueno, aquí hay dos cosas que ya hemos comentado durante estos días relacionados con la teoría del caos. Y una es la que mmm, siempre vamos a tener momentos de incertidumbre, tener momentos de caos, pero que la verdad eso implica una oportunidad, y eso va a permitir que haya un cambio. A nivel de empresas, pues es una reorganización. La ley del efecto mariposa dice el poder de la influencia sutil. Todos somos agentes de cambio, dice la segunda ley. Frente al poder de los poderosos podemos enarbolar el poder de los impotentes y cultivar nuestra habilidad para influir positivamente en el mundo. Creo que eso ayer lo comenté ampliamente, en el sentido de que a veces uno está inconforme, a veces no está de acuerdo con ciertas situaciones, con ciertas normas, con ciertos comportamientos, pero que la idea no es enfrentar a través de agresión. Al contrario, debemos utilizar la habilidad, ¿cierto?, para influir positivamente. Pues aquí habla del mundo, es influir positivamente en las organizaciones, en nuestro propio entorno. O sea, uno puede solucionar los problemas sin necesidad de entrar a confrontar. Uno es lo suficientemente racional como para hacer entender a la otra persona que de pronto, porque nosotros tampoco somos los dueños de la verdad, se está incurriendo en algo que está causando malestar. Entonces, si yo a través de algún mecanismo puedo finalmente hacer caer en cuenta que algo no está bien, pues eso es lo que precisamente persigue el efecto mariposa. O sea, el movimiento más sutil puede crear condiciones que mejoren toda una situación compleja. Ley de la renovación colectiva, la magia de la autoorganización. Esto es importante, la autoorganización. En el caos los individuos son parte indivisible del todo, y la tendencia a interactuar es algo profundamente inherente a su naturaleza. La tercera ley nos enseña a seguir la corriente, abrazar la diversidad, integrarnos en el flujo de la autoorganización. Todo el caos
¿cierto? Les comentaba al comienzo, hace parte de la indivisibilidad. O sea, es algo que nosotros no estamos viendo permanentemente, ¿cierto? Pero que interactúa con todos nosotros. Ahí está, siempre está presente. Pero debemos aprender, ¿sí?, a entenderla y a construir sobre ella. Es la magia de la autoorganización. Yo entiendo, yo comprendo y yo puedo organizarme sin necesidad de que hayan otras personas, de que hayan otras instancias que me lleven a ese cambio. Entonces yo me autoorganizo, yo encuentro la solución al problema si está dentro de mis posibilidades o acudo a los demás para que ese problema sea resuelto. La cuarta ley dice que la ley de lo simple y lo complejo, el laberinto de los espejos, lo simple y lo complejo son reflejos lo uno del otro, dice la cuarta ley del caos. O sea, no están presentes en los propios objetos, sino en la forma en la que interactúan entre sí. Una invitación a aplicar el arte de la simplicidad y la paradoja de la complejidad para acercarnos a la fuente de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues más o menos enlazamos con lo que hemos conversado hasta ahora. O sea, el caos no es algo evidente, no es algo que esté presente, no es algo que en un momento determinado vamos a mirar, no, es algo que interactúa con nosotros, que está allí presente, ¿cierto? Entonces, sí, entonces debemos utilizar el arte de la simplicidad y la paradoja. O sea, lo más importante es que nosotros hagamos simples las cosas complejas. No nos vamos a crear un caos, eh, a volvernos alarmistas, extremistas, cuando las cosas son simples. Sí, efectivamente hay problemas, efectivamente hay situaciones complejas, pero comenzar a arrancarnos las vestiduras, a volvernos dramáticos, melodramáticos, a generar una situación de pronto de incertidumbre, cuando si miramos desde un punto de vista racional, todo tiene una solución. Debemos encontrarla, pero de la manera más simple, sin crear dentro del propio caos un nuevo caos. Eso es lo que significa que cuando hay un problema no debemos alarmarnos ni debemos comenzar a gritar y crear una situación más compleja de la que ya está. Al contrario, debemos hacerla simple para que finalmente podamos resolverla a través de todos los mecanismos que se nos presenten. La ley de los fractales. ¿Saben ustedes qué es un fractal? ¿Sí lo investigaron o no? Ay, no, Ay, mi chida. Si yo le pregunto la ley de los fractales, ¿ustedes qué me dicen? Con la salsa grita mamá. Ay, mis chinitos, mis chinitos. No leyeron, no leyeron. Ya me estoy dando cuenta. Vamos a ver ahora más adelante. ¿El fractal qué es? El fractal es un modelo matemático que en un momento determinado estudia objetos y fenómenos frecuentes en la naturaleza, ¿cierto? Y en un momento determinado buscamos solucionarlos a través de, digamos, de situaciones eh, permanentes, ¿cierto? Que no son, que no son explicadas por la teoría clásica. O sea, hay momentos en los que se presentan problemas que aparentemente no tienen respuesta y que no son, que no tienen, a ver, por favor, cuéntenme, cuéntenme. Entonces, el fractal es un modelo matemático, ¿cierto? Que busca solucionar problemas que se presentan normalmente en la naturaleza y que no se pueden explicar por la teoría clásica, ¿cierto? Entonces, eso me lleva a que mediante simulaciones de un proceso se llega a la solución, ¿sí? Entonces, a ver,
Entonces, cuando yo encuentro un problema, repito, lo que no debo es alarmarme, lo que no debo es crear una confusión. Son situaciones que, digamos, de alguna manera se presentan, pero la mejor forma de solucionarla es tratando de encontrar una respuesta y cómo lo podemos hacer eh, de una manera mucho más racional a través de las simulaciones, ¿cierto? Creo que No, la primera, sí, Carolina, cuéntame, acá no. cuéntame Los micrófonos. cuál es el micrófono. Ah, por favor, cierran los audios si son tan amables. Bueno, entonces les estaba comentando que el fractal pues un modelo matemático que busca darle solución a través de simulaciones. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros el primer día de clase? Lo que hicimos fue crear un problema donde que no existía obviamente en ese momento para ustedes y ustedes a través de simulaciones, a través de una creación, trataron de darle una respuesta, cada uno desde su punto de vista, desde lo que creía, desde lo que ha aprendido, desde su propio conocimiento, ¿cierto? Y entonces no crearon un caos, y ahora qué hacemos, y entonces, no sé cómo cada uno tuvo, cada grupo hizo para resolverlo, ¿cierto? Eh, Se reunieron, cada uno tomó una parte. eh, Existen muchísimos, digamos, mecanismos para que se puedan resolver. Entonces, eso es el fractal, es un modelo, ¿cierto? Una simulación que me da respuesta. Vuelvo y les comento lo que hablamos en estos días. La última parte que vamos a mirar es una simulación a partir de un problema que yo les voy a entregar con un caos, con una situación de desorden, con unas buenas situaciones también, porque no todo en una empresa puede ser desorden y puede ser caos, y que esas situaciones que, digamos, están ordenadas, utilizándolas, nos permitan a nosotros resolver los problemas. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es que ustedes nuevamente, a partir de un modelo mucho más complicado, complejo, lo resuelvan utilizando esto que hemos visto como el pensamiento sistémico, como la dinámica de sistemas, como la cibernética, como la informática. Es decir, ustedes van a encontrar unas respuestas que posiblemente sean muy sencillas, pero que en el momento en que lo lean, de pronto pueden ser complejas. Profe, Sí, cuéntame. ese fractal tiene que ver con el atractor extraño. No, digamos que el fractal es el modelo, ¿cierto? El fractal es el modelo. El, el abstractor que lo vimos también, ¿cierto? Se refiere esencialmente a una una parte del caos, ¿sí? Eso lo vamos a ver, eso está dentro de la lectura. Eso lo vamos a ver ahorita con mucha más calma. Listo, gracias. Bueno, ley del tiempo fractal. Mira que el fractal está aquí, lo nombran permanentemente. La conexión con los ritmos de la vida, el tiempo mecánico del reloj, es una ilusión que esconde el verdadero pulso del universo. El tiempo no es una línea recta, sino un fractal, o sea, un modelo, una simulación que debemos explorar para descubrir los matices del universo y de nosotros mismos. ¿Qué es la ley del tiempo fractal? Mire, si nosotros miramos el reloj, el tiempo no existe. El tiempo no existe. Eso fue un invento creado por el hombre para determinar cómo se sucede el día, la noche, cómo contabilizarlo para decirlo de una manera mucho más contable o incluso administrativa. Fue creado para mirar cómo pasan los días y las noches y darle a cada espacio, a cada microsegundo un tiempo. Pero el tiempo en la realidad no existe. Usted sale, si tuviésemos toda la posibilidad de salir al espacio, el tiempo no existe. El espacio como tal no existe. Todo eso son situaciones que el mismo hombre ha creado para darle un sentido a la realidad, ¿sí? El reloj es una ilusión que esconde el verdadero pulso del universo. El universo, si ustedes han visto películas o han escuchado programas de la National Geographic, es una serie de pulsos, pulsos, pulsos. Desde el momento del Big Bang, eh,
ese universo es como si fuera un corazón latiendo, pero eso hace que nosotros, por ejemplo, utilicemos eso que el universo eh, expande, lo llevamos a un reloj, pero ese reloj es una creación, es una ilusión. Y nosotros pensamos que el día y la noche y la hora y los minutos y el año, y eso en la realidad no existe porque todo el tiempo es igual, igual. Lo que pasa es que nosotros como personas envejecemos, nacemos, crecemos y envejecemos. Y eso se mide a través del tiempo. Pero si usted sale fuera de la Tierra, ese tiempo no pasa. ¿Sí? Por eso hay, por ejemplo, películas de ficción donde dice que un segundo en el espacio son meses o años en la Tierra, ¿cierto? Porque ese tiempo, repito, es una creación del hombre. La ley de la nueva percepción es la última ley del caos, volver a unirse con el todo. Incluye y resume todas las anteriores. Nos invita a experimentar la solidaridad con el universo desde la perspectiva de un nuevo holismo que supere la mirada reduccionista de la sociedad industrial. ¿Qué es lo que sucede? Que la sociedad, en la medida en que avanza, tiende a reducir, a minimizar lo que sucede. Por eso, cuando hablamos en unos primeros momentos del pensamiento sistémico, lo que estamos haciendo es una de las preguntas que finalmente después ustedes me hicieron corregir cuando hablábamos del reduccionismo, del pensamiento crítico y del mecanicismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que le da la posibilidad al pensamiento sistémico de combatir esa situación? El reduccionismo es lo peor que le puede suceder a alguien porque mira solamente una parte del problema, pero no mira la totalidad. Cuando yo les decía, por ejemplo, en su respuesta del problema que creamos al comienzo, pues todos nos fijamos en una determinada parte sin entrar a analizar lo que estaba sucediendo en toda la empresa, ¿cierto? Y no nos quedamos finalmente con la solución. La solución estaba desde el mismo, es decir, desde el mismo problema hay que buscar la solución, pero no extenderlo a otras partes que todavía no está afectando. Entonces cada uno de nosotros, ¿qué hizo? Miró desde su punto de vista comercial, porque le dijeron a usted, mire usted la parte comercial. ¿El qué hizo? Pues mirar su parte. Lo redujo. El que le tocó la parte financiera, lo hizo desde su punto de vista financiero. ¿Sí? Entonces lo que quiero que me entiendan es que cada uno tomó una parte, que es lo que no quiere el pensamiento sistémico. Quiere que mire la totalidad, mirar el entorno de una manera holística. Cuando el holismo nos habla es que el reloj, si usted se pone a mirar el minuto, el segundo, la hora, el día, la noche, usted está mirando por partes. Por eso uno a veces dice, el tiempo pasa muy rápido, muy lento, dependiendo de lo que usted quiera, de lo que usted cree que es el tiempo, de lo que usted esté haciendo. Y entonces puede pasar muy rápido cuando el tiempo es igual. Uy, pero se me pasó el día. Entonces fue que se aceleraron los segundos, los Profe, no te minutos. escuchamos bien, se escucha entrecortado. A ver, ¿ya me están escuchando? Pues acá se escucha bien, profe, no sé. Sí, no, está. ¿Sí me están escuchando Así se bien? escucha bien, así se escucha Ah, bien. Yo también lo escucho bien. bueno. Entonces, para quedarnos en la séptima ley, ¿sí? No debemos mirar las cosas desde un punto de vista pequeño, por eso nos dicen, siempre nos dicen, y yo no lo entiendo de esa manera, es que usted piensa de una manera muy pequeña, usted no tiene una visión, cuando uno habla de visión, es mirar al futuro, lo que yo puedo hacer, es entrar a entender que los problemas, hablando desde el término de vista de pensamiento sistémico, son solucionables sin crear una alarma, sin crear un caos.
sin reducirlo a una parte mínima, porque lo que estoy haciendo es dejando que el problema crezca. ¿Sí? Eso es lo que hace el reduccionismo de la sociedad industrial, donde mira por partes a la sociedad, y la sociedad es una sola. Dice, esas leyes han servido de fundamento para hablar de la oportunidad que ofrece una crisis o un caos, ya lo hemos dicho, para comprender mejor la naturaleza, para tomar sus elementos a fin de generar innovación y creatividad. Mire que esta es la parte clave de todo lo que hemos estado haciendo. Si uno tiene la capacidad, y todos la tenemos igual, absolutamente todo ser humano, desde el momento en que nace, desde el mismo momento en que es concebido, su organismo ya está en capacidad de crear. No piensen ustedes que solamente cuando tengo el uso de razón, que a nosotros nos determinaron algunos sociólogos, que es a partir de los 7 años, ¿cierto? Desde Piaget, que habla de la creación del pensamiento desde el mismo momento en que el hombre comienza a crecer, desde el momento en que nace. Piaget hace ese cuestionamiento a la sociedad, diciéndole que es que todos nosotros, cuando tenemos nuestros hijos, somos tan tonticos de pensar que el niño no entiende. Y créanmelo, entiende Profe, o mejor que sea, nosotros. eh, qué Dígame. pena, profe, o sea que eso es en base a lo que está explicando a lo que ratificaba este señor Nonaka, Sí, Nonaka. Sí, 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 que exactamente. decía que la oportunidad de creación, Perfecto. Eh, y hablaba de mire, adaptarse a lo nuevo, de una manera nueva. perfecto, es que mire, desde el momento, o sea, hacia dónde conduce esta séptima ley, mire, desde el momento en que nosotros llegamos a este mundo, a este universo, ya tenemos la capacidad de crear. Los que estamos equivocados, confundidos por los propios paradigmas, es que los niños no entienden. Hable, que ese niño no me entiende. No, no, tranquilo, que el niño no entiende lo que estamos hablando. Los tontos somos nosotros que estamos pensando que el niño no entiende. Incluso, y se ha llegado a demostrar, desde el propio vientre de la madre, el niño ya está escuchando y ya está reconociendo voces y ya está tomando una relación directa con sus padres y con un entorno que nosotros, en forma ignorante, creemos que eso no es posible. Eso no es cierto. El ser humano comprende absolutamente todo. Y cuando nace, la primera voz que reconoce es la voz de la madre. Para ese niño es lo más importante. Por eso Piaget planteaba cómo los niños tienen una mayor capacidad de asimilación del entorno externo. Cuando uno, por ejemplo, eh, podemos verificarlo con un niño de 2, 3 meses, que usted le coloca una manta en la cuna y el niño de alguna manera extiende su manita y comienza a tirarlo hacia sí, a llevárselo a la boca, porque la forma como el niño entiende el entorno es en la boca. Por eso todo se lo lleva a la boca, porque eso le comienza a dar la sensación de que existe, aun cuando él en ese momento, y eso sí es claro, no tiene el concepto de la existencia. Por eso los niños no tienen en un momento determinado eso que nosotros llamamos peligro. Para el niño el peligro no existe. Él no sabe qué es peligroso. Por eso se lanza a una calle sin saber que hay en un carro, porque él no mide, él no sabe que eso le puede causar daño. Pero si uno poco a poco le va advirtiendo que eso no se puede hacer porque va a sufrir alguna situación, pues el niño racionalmente transforma esa información en una acción defensiva y no lo va a volver a hacer, aun cuando hay filósofos que se burlan del hombre cuando afirman que el único ser
que vuelve y repite las cosas y no toma experiencia de lo que sucede es el hombre, ¿cierto? Y entonces prenden, les pongo este ejemplo, se prende una vela, ¿cierto? El niño se acerca, toca la vela y se quema, ¿cierto? Si volvemos a prender la vela a los 2 o 3 días, ¿ustedes creen que el niño no va a tocar la vela? Vuelve y la toca. Pues sí es necio, pero si ya le pasó, y es lo mismo que nos sucede a nosotros en muchas situaciones y circunstancias. Por eso la famosa frase, quien no conoce su pasado, está condenado a repetirlo. ¿Quiénes son los únicos que no repiten eso? Los animales. Mire, si un perro se quema y vuelve y se acerca a la candela, jamás. En cambio nosotros sí. Ahí está la diferencia. Ahí es donde uno puede entender cómo en un momento determinado la comprensión y el análisis de los fenómenos pueden acumular una serie de consecuencias que finalmente van a llevarlo a plantear una solución. Por más problemas que tenga, por más situaciones que haya, yo voy a encontrar una respuesta y una solución. Y en el caso, para quedarnos con nuestra organización, indica que yo tengo que cambiar. Otra palabrita de combate. Yo tengo que buscar que se modifiquen las cosas que no funcionan, porque si lo vuelvo a hacer a través de los procesos, pues vuelvo y me equivoco. ¿Qué es lo que pretende este pensamiento sistémico? Que si hay procesos que fallan, yo los tengo que corregir. Pero yo no me puedo quedar en un proceso que está fallando simplemente porque me ha funcionado y en algún momento alguien cometió un error, pero no, tranquilo, mira, hagamos esto y vuelvo y aplico el mismo proceso. No, el cambio debe ser permanente. Ahora, tampoco vamos a llegar al extremo de que todos los días estemos cambiando y hoy tenga una versión y mañana tenga otra versión, porque pues es decir, los extremos tampoco nos pueden llevar a estar pensando en que las situaciones cambian permanentemente porque yo quiero que cambien. Hay una persona a la que yo admiro mucho a través de mi vida como estudiante y luego ya en el racionamiento de las investigaciones y lecturas que he hecho, y es Einstein. Resulta que él es el creador, un genio de la teoría de la relatividad, ¿cierto? Pero tiene un decálogo de una serie de situaciones que cuando las terminamos de leer, de verdad, tienen que cambiar nuestra forma de pensar, de ver la vida, de entender que todos nosotros somos sujetos de cambio. Y dice Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis, la crisis de la incompetencia. ¡Ojo, muchachos! Esa es la verdadera crisis. Cuando uno cree que no tiene solución y se vuelve incompetente, cuando uno se enreda, cuando uno cree que no puede haber una salida. Eso de verdad no puede sucedernos. Siempre va a haber una respuesta y debemos estar en capacidad de responder. Dice Einstein, el inconveniente de las personas y de los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos, es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de eso, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia
de no querer luchar para superarla. Yo creo que ustedes, con estas palabras, deben tener ya claro que somos luchadores, que las cosas no se nos dan fáciles, que nosotros no tenemos por qué estar quejándonos permanentemente, culpando a los demás, encontrando que nos pasó porque mire, que mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuela, mi amigo, mi sobrina, nada. Somos nosotros quienes creamos nuestro propio futuro. Somos nosotros quienes damos soluciones a los problemas y quienes finalmente somos lo que queremos ser. Nosotros tenemos espejos, como lo dice aquí una de las teorías, una de las leyes del caos. Si nosotros nos miramos en un espejo, nos encontramos a nosotros mismos. Eso es lo que somos. Eso es lo que queremos. Y lo que vemos en el espejo es lo que queremos ser o queremos mejorar. Pero solo eso lo encontramos en el momento en que estamos dispuestos a cambiar, muchachos. Bueno, gracias. Espero que toda esta parte que hemos visto hoy haya servido para que finalmente encontremos unas respuestas a muchas de las situaciones que nosotros a veces, por pereza mental, no queremos resolver, no queremos entender. Nada de lo que aprendemos, nada de lo que recibimos como información va a sobrar si no sabemos en algún momento determinado que en un momento de la vida vamos a tener que utilizar esa información para nuestra propia razón de ser. Listo, muchachos, cuéntenme ahora. Profe, Sí, profe, sí, señor. buenas noches. Buenas noches. Es que hoy, después de leer ese documento, sí. Yo traje como a colación todo lo que está pasando en Medellín, en ese caos y en esa crisis que está pasando con el alcalde y la junta directiva de EPM. Sí. Ese cambio radical que está sucediendo es parte de lo positivo y de lo negativo que está pasando, digamos, en empresas públicas de Medellín, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Pero dése cuenta de algo que en algún momento, digamos, contradice un poco y afirma lo que estamos escuchando y leyendo. O sea, cuando se buscan culpables, porque mire que están buscando culpables, ¿cierto? Eso no ha dado la respuesta a lo que está pasando. Mire, ya llevamos casi 3 años desde el momento en que se encontró el problema de la situación, ¿cierto? Entonces, Hidroituango se ha convertido en un caballito de batalla para unos y para otros. Los que están a favor, los que están en contra, los que siguen a uno, los que siguen al otro. Pero la raíz del problema como tal, ¿cierto? Que es la propia infraestructura de la represa, no se le ha encontrado la respuesta exacta a dónde estuvo el problema que creó esa situación. Y entonces que la culpa es del alcalde de Medellín, que la culpa es de los ingenieros, que la culpa es de EPM, que la culpa es, siempre estamos buscando, en lugar primero de encontrar cómo solucionar el problema allá. Y después sí dediquémonos a buscar los causantes de lo que generó esa crisis, ¿cierto? Porque ese es el problema. El problema es que, sí, rápido nos dedicamos a encontrarlo. La culpa fue suya. Y, bueno, sí, ya, ese es el alcalde de Medellín. Bueno, sí, ya. ¿Y qué pasa si no se ha puesto en funcionamiento Hidroituango? ¿Cuántas personas, creo que son más o menos 2 millones en Medellín y sus alrededores, que no están recibiendo el servicio de Hidroituango? ¿Será que con encontrar al culpable ya se solucionó la crisis y cuando comiencen a padecer de situaciones de falta de agua, entonces le vamos a ir a pedir al alcalde que nos entregue el agua? Eso es lo que quiero que vean. Sí, Jari. Yo estoy de acuerdo con usted en una parte y en otra no. Listo, Porque, eso es lo importante.
Porque sí, usted tiene razón. Ya una vez se tiene el problema hay que buscar soluciones. Pero digamos que eso de Hidroituango es como una serie de eventos desafortunados y el precio que se paga como consecuencia de hacer las cosas mal, porque Sí. evidentemente no hubo una buena planeación. Abrieron Ajá. una licitación con una convocatoria a nivel mundial donde se postularon las mejores empresas en construcción de represas. Habían holandeses, que son unos tesos en ese tema, que tienen siglos haciendo represas. Sí. Habían empresas chinas, japonesas, con un montón de experiencia en hacer ese proceso. Yo siempre que hablamos con este tema con mi familia digo lo mismo. Lo que pasa es que los paisas dijeron, si lo pueden hacer los castores, nosotros también. ¿Por qué no? Entonces, se les ocurrió que ellos eran buenos para eso, cosa que no es cierta, porque no somos un país que tengamos experiencia en ese campo y ahora se está pagando el precio de eso. Ahora, si bien a mí me pareció que lo de la renuncia de toda la junta directiva de EPM fue una pataleta, también estoy de acuerdo en que si llevan 7 años a cargo del proyecto y el tema no avanza, a las personas hay que cambiarlas, porque nadie es indispensable en un cargo. Y si Ujú. tú estás a cargo de algo, pero no das la talla para solucionarlo, pues evidentemente debes hacerte a un lado y dejar que venga y lo solucione alguien que sea capaz. Y esa Ujú. junta directiva llevaba mucho tiempo y la verdad es que el proyecto no va ni adelante ni atrás, está absolutamente estancado. Entonces, de hecho, el que hayan renunciado me parece como lo más sensato que he visto que hagan en mucho tiempo. Sí. Profe, y de pronto para Sí. complementar, es que al punto de pronto de lo que yo iba es que son 55 años donde está la misma rosca, la misma emporio del sindicato antioqueño, y después de 55 años vino alguien desde lo público a transformar, y ese es el caos al que me refiero. No al problema puntual de Hidroituango, sino entrar a hacer ese cambio a través de esa crisis. Sí. O sea, digamos que la responsabilidad igual de todas maneras existe, ¿cierto? O sea, uno no puede evadir con base en lo que yo estoy diciendo, de que dejemos a los mismos ineptos que están allí, ¿sí? Y que hasta que no se solucionen no se van. No. Lo que pasa es que yo lo que estoy pretendiendo comentar es que debe ahondarse en buscar qué es lo que pasa realmente. O sea, ¿dónde está el defecto? ¿Dónde está la falla en la construcción? Porque son dos túneles que tienen problema, ¿cierto? Es como si vamos a irnos a futuro, ¿cierto? Y pensar que lo que le pase al túnel de la línea, que ni siquiera se ha entregado, ¿cierto? Entonces, en un momento determinado, dentro de 1 año o 2 años, que supuestamente ya está en funcionamiento, ¿sí? Haya una falla en la estructura y el puente o el túnel se derrumbe, ¿cierto? Eso es lo que hablábamos ayer cuando hablábamos de la previsión, cuando planteábamos que antes de debe buscarse que no ocurran situaciones que podrían haberse detectado a tiempo. ¿Qué pasó en Hidroituango? Que fue lo mismo que sucedió, casi que estamos de acuerdo en el sentido de sí hay un responsable, cuando en el puente Pumarejo, ¿cómo es que se llama? Al que se cayó. Eh, Shirahara. Shirahara, ¿cierto? El tipo que iba a hacer el proyecto le disminuyó la densidad a la plancha que debía colocarle, a los cables esos que debía, entonces no les dio la densidad y no les dio la capacidad y la fuerza para sostener esos. Ahí de antemano ya sabía el propio constructor que había un alto riesgo, ¿cierto? Afortunadamente, digo afortunadamente en medio de lo que pasó, no se dio cuando estaba en servicio, ¿sí? Pero volviendo al caso de Hidroituango, o sea, bueno, renunciaron, ya, listo, renunciaron. Era previsible, ya la presión política especialmente se hacía insostenible. ¿Y qué sigue pasando con el problema? O sea, sí, bien idos, al lado, nombran a otros, pero es que es un problema estructural que solo lo van a resolver ingenieros. Y a los ingenieros los dejamos a un lado. Ellos son los que tienen que estar respondiendo a qué es lo que está pasando.
no el comité científico del Hidroituango, no el consejo directivo que ni siquiera creo que ha ido allá a mirar qué es lo que está pasando, porque ni lo entiende, porque son ingenieros. Recuerden, y para recordar lo que me dijo la última persona, que Milton creo, que lo que pasaba era que en un momento determinado, ¿cierto? Estas personas finalmente lo que hacen es tratar de encubrir su incompetencia. Ah, ahí hablamos de incompetencia en un momento, ¿cierto? Entonces, si son los ingenieros, ¿por qué no nos enfocamos hace 3 años en darle la solución? ¿Por qué no se quieren abrir las compuertas? Recuerda que se inundaron precisamente para que no se estallara esa represa y inundara el valle. Busquémosle el problema y de todas Profe, maneras ellos van a salir. O sea, así se soluciona el problema, ellos tenían que salir. Más profe, temprano que tarde, sí. es que de pronto lo que quiero yo enfocarme no es al tema de la represa, sino que hay 55 años donde un grupo económico de varias familias que viven en ciertos sitios en Río Negro se apoderaron de los recursos de lo público para administrar y ganar en lo privado. A eso me refiero. Sí. Recuerde, y ahí digamos, voy a ser de abogado del diablo, Milton. Voy a ser de abogado del diablo. Empresas Públicas de Medellín llegó a ser considerada en Colombia, hasta antes de Hidroituango, por eso fue que le dieron por eso fue que un alcalde de locura le dijo, hagan ustedes que ustedes son los mejores. Llegó a ser la empresa pública, la mejor empresa pública de Colombia. Ninguna en Colombia, ni Ecopetrol, que a pesar de sus crisis y situaciones se mantiene, ¿cierto? O cualquier empresa de Colombia pública, llegó a dar rentabilidad, que como en algún momento lo comenté, ¿cierto? No, el Estado no está para dar utilidades, pero en el momento en que está y da buenas soluciones, pues se tienen que mantener. ¿Por qué eligieron a EPM como la empresa que debía construir esa represa? Porque había demostrado, no solamente en Colombia, miren todos los proyectos que tienen en Centroamérica, en Sudamérica, e incluso tienen en Europa, creo que es en España, en una parte, ¿cierto? Y ya los contrataron a nivel internacional. El problema no fue el manejo, digamos, administrativo de Hidroituango, sino la forma como se contrató a los ingenieros y la forma como se planeó, ahí sí tienes razón, la forma como se planeó la construcción. En eso hay que hacer la diferencia, ¿sí? Vuelvo y repito, llegó a ser la mejor empresa y que fue exaltada incluso a nivel internacional. Voy a buscar el premio de EPM. Ahora, independientemente de eso, ¿quiénes, entre comillas, fracasaron? Los que hicieron la contratación de los ingenieros que entraron a hacer la construcción. Eso es desde el punto de vista administrativo. Ahora, si miramos a los ingenieros, ¿en qué momento alguien, al igual que pasa en todas partes, no tuvo en cuenta la calidad? Bueno, yo lo digo en este momento porque me escapa la calidad o la tierra, la densidad, bueno, no sé, que podría producir el peso de la montaña sobre el túnel que llevaba las compuertas. Eso es lo terrible. Porque vuelvo y Profe, repito. Sí, Milton. no, hablar con Hernando Gómez. Ah, Hernando, cuéntame. Profe, lo que pasa es que, a ver, la ingeniería en Colombia puede ser que, no voy a criticar ni nada de eso, pero lo que pasa es que, no sé, a veces el colombiano por el hecho de tener un diploma piensa que ya de pronto la sabe todas, puedo decir. Hay un que le hace falta como el sentido de pertenencia cuando tienen esos equipos.
yo trabajaba en una empresa que hacía cálculos estructurales. Vaya sorpresas que no se da cuenta que supuestamente las personas tenían las competencias adecuadas para hacer esos cálculos, para la fabricación, etcétera, y lo que hacían era negocios por debajo y Ujú. como tal cambiar los materiales o la calidad de los materiales la hacían mucho más baja y al igual que el cliente no se da cuenta, sino ya se da cuenta cuando pasa una exactamente similar a la de... Tienes interferencia, Hernando. ¿Señor? Hernando, tienes interferencia. No, profe, es alguien más que está hablando, profe. Ah, bueno, dime, Hernando, es que no, es que por favor cierran los micrófonos para permitirle a Hernando que nos cuente, nos termine de contar. Sigue, Hernando. Entonces, profe, como tal es el sentido de pertenencia que le hace falta a los profesionales a veces, en especial en Colombia, porque los cálculos se hacen exactamente igual aquí en cualquier país. Pero pues como tal, ese es el tema, profe, que ya de ahí para abajo vienen más rangos, vienen más cosas que a veces hasta el mismo calculista se le salen de las manos. Sí, mire que usted toca un punto muy débil, muy débil, no, muy delicado, ¿cierto? Porque a veces nosotros somos trogloditas, somos caníbales entre nosotros. Eso es algo que sucede muy a menudo, infortunadamente, en una sociedad como la colombiana, ¿cierto? Y en donde nos atacamos nosotros mismos. Eso es algo que yo les hablaba en algún momento de la identidad, ¿cierto? Nosotros a veces no tenemos identidad, no valoramos lo nuestro, no valoramos lo que tenemos. Pero mire lo que ha pasado con los ingenieros, por eso le digo que es una situación muy delicada. En los últimos 4 o 5 accidentes han sido empresas colombianas con ingenieros colombianos, donde la misma Asociación de Ingenieros de Colombia ha detectado una falla en la formación de los ingenieros, porque es que se están dando con mucha asiduidad ese tipo de situaciones, malos cálculos, situaciones que han llevado a graves crisis. Y entonces uno dice, es que esos colombianos no sirven. Tampoco, perdónenme. Pero sí está pasando algo dentro de la formación de los ingenieros en Colombia, ¿cierto? Sí, profe, Porque, es que, profe, ahí sí, en esa parte que usted está mencionando, lo que pasa es que uno tiene que ser muy íntegro y no por el hecho, porque lo digo por experiencia propia, por lo que en la empresa donde yo trabajaba eran solo ingenieros, que eran calculistas, y ellos eran los únicos que tenían el poder y la palabra, pues yo era el departamento de calidad y como tal, antes de, cuando estaban haciendo los cálculos, yo a veces tenía que verificar los cálculos que ellos hacían y encontrábamos errores. Y ellos no lo veían laboralmente o como una parte profesional, sino lo veían ya de pronto era como más personal. Bueno, yo y todo el departamento de calidad le pasaba eso. Entonces ahí va esa parte que dice el profesor, porque como tal, el colombiano es el que está quedando mal, o la compañía está quedando mal. Pero en sí son esas personas que de pronto por tener un título no son íntegros y no logran como llegar al objetivo que es representar bien a una empresa por medio de esos cálculos o esos proyectos que se hacen. sí, Hernando, cierto. Bueno, vamos a comenzar con el análisis de la lectura, ¿cierto? Entonces, lo que les comenté en el día de ayer, ¿alguien quiere comenzar para no, digamos, entre comillas, pasar a las personas y se sientan forzadas a hablar, sino vamos a hacerla de pronto en un orden en el que ustedes de verdad consideren que deben participar? Recuerden todo lo que hemos hablado hoy, de verdad, créanmelo, o sea, uno no puede esconderse y justificar una nota y decir, yo pasé, mire lo que está pasando, y voy a traerlo a colación porque es muy cierto. O sea, el hecho de que yo sea un profesional no quiere decir de que yo sea una persona capacitada para desempeñar una profesión, ¿cierto? Yo puedo obtener el título y lo puedo haber hecho a través de trampas o porque, y perdónenme que les diga esto, trabajé en grupo, yo fui el que estaba siempre colgado, los demás trabajaban por mí y finalmente yo salí, obtuve el título, pero cuando llego a una realidad, pues no tengo ni idea de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque hay muchas de las personas, somos 56 y ya tengo más o menos contabilizadas unas 10, 12 personas que siempre participan, para mí muy agradable, con mucha interés, con mucho compromiso,
pero hay otras personas que en la vida les he escuchado la voz dentro de todas estas conversaciones que hemos hecho. Entonces a ellos es que les pido, miren, si uno esconde lo que tiene, se vuelve, una palabra que alguien utilizó la vez pasada, se vuelve mediocre, ¿sí? Y es una persona que nunca va a salir en la vida adelante, que nunca va a crecer, que siempre se va a esconder. Entonces uno lo que tiene es que salir al frente y así, digamos, muchos de nosotros de pronto en algún momento determinado no estemos de acuerdo, de eso se trata, de eso precisamente se trata, de que cada quien interpreta la lectura de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que cree, pero yo no puedo esconderme con miedo, porque no de pronto yo la embarro, no, de eso se trata. Yo tengo que salir y tengo que plantear lo que pienso. Bueno, muchachos, entonces, por favor, una persona que no haya conversado con nosotros durante todos estos ya 20 días que llevamos. Entonces, quiero No, escuchar... profesor. Sí, cuéntame, Roosevelt. Yo quedo entonces de último. De pronto para mañana, no, mentiras. Espérense un momentico, miramos a ver qué tan arriesgados están hoy ustedes en el término de los que nombré. Dejemos que ellos nos hablen un poquito y los escuchamos y luego sí, Roosevelt y Hernando, Alejandra, Alexandra, Milton, ¿quién más me acuerdo? Ari, Diego, Ari no vuelve a Harry. hablar. Sí, Ari o no sea, vuelve a hablar. ya casi que tengo identificados los que normalmente hablan. Pero dejemos que otras personas también intervengan. A ver, una persona que no haya tenido la oportunidad de conversar con nosotros. ¿Quién quiere hablar? Yo, profe. Yo, Jorge Ariel. No, Yorley. Ah, Yorley. Cuénteme, Yorley. Bueno, profe, en lo que entendí de la lectura nos dice que la teoría del caos en las organizaciones son como un modelo explicativo que nos ayuda Sí. a entender las relaciones de los sistemas complejos. También nos dice que las organizaciones o las empresas deben ser capaces de convivir con el caos, ya que pues como tú lo decías o lo dice Albert Einstein, que por medio cuando estamos en el caos es a donde vemos o damos lo máximo de nosotros, ¿sí? También entendí en la lectura que tenemos que adaptarnos al cambio, a romper paradigmas para poder innovar y crear nuevas opciones para las organizaciones. Sí, cierto. Eso dentro de las organizaciones, como lo plantea en una parte de la lectura, eh, ¿qué plantea ese caos y ese desorden, ¿cierto? Que para los autores de este artículo, pues al igual que lo hemos hablado muchas veces, eh, es, es necesario, es conveniente que exista ese caos. ¿Cómo lo Sí, es desde la organización? Sí, cuéntame. o sea, desde la organización, como te decía, o sea, cuando hay caos en la organización, siempre tenemos que buscar como una solución, ¿sí? Sí, Entonces, el caos nos ayuda a mejorar como el rendimiento de las organizaciones. sí, cierto. Pero, digamos, la posición del gerente, ¿cuál debería ser? Recuerden que estamos hablando de la aplicación de lo que leímos, ¿sí? Nos quedamos con la lectura, interesante, pero en la realidad, ¿qué plantearía, ¿sí? Un gerente frente a una situación de caos? ¿Qué crees tú? ¿Aló? Ay, sí, que yo estaba. Camilo, ven papi. ¿Aló? ¿Será que se cayó esta vaina? Papi, me trae un cargador a ver si fue que se acabó la batería.